Lost Media. Aquí vamos otra vez. Tal y como lo plantea el mismo término, la Lost Media se refiere a ese material atrapado en el tiempo, aquel producto que se sabe que existe por diversos rumores o testimonios, pero que debido a falencias para preservarlo, ahora se considera imposible de encontrar o restaurar. Existen casos de todo tipo, algunos encontrándose en los lugares menos esperados, otros donde la misma comunidad sabotea las búsquedas, e incluso donde el material ni siquiera existe, terminando por buscar la nada misma. Dragon Ball es una franquicia sumamente exitosa y famosa, por lo cual aunque suene ridículo que algo relacionado a ella esté perdido, existe mucho más de lo que uno puede imaginar, tanto casos falsos, algunos reales, y otros que la gente ignora por completo por su salud mental. Así que para no hacerlo más largo, yo soy Rey, y esto es la curiosa, tal vez muy poco perturbadora, pero sí interesante Lost Media de Dragon Ball. Iniciemos por uno de los casos más surrealistas de la lista. Todos tienen conocimiento de los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2001, no solo porque fue uno de los atentados más grandes hasta la fecha, sino que las impactantes imágenes del hecho fueron transmitidas por canales de todo el mundo los cuales cubrieron la noticia en directo. A raíz de ello, como si de una leyenda urbana se tratara, en Brasil se tiene el recuerdo colectivo de que al momento de ocurrir la noticia, justo se encontraba en transmisión Z en algún canal nacional, interrumpiendo específicamente la escena de transformación de Goku a Super Saiyajin 3. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York. El rumor rondó por internet desde 2016, vagando por distintos foros acompañados de testimonios y anécdotas que avalaban lo sucedido, pero debido a la rareza del asunto posteriormente se comenzó a popularizar, empezándose a realizar investigaciones en lugar de confiarse por simples comentarios, llegando por defecto a su desacreditación. Al hablar de una interrupción, la búsqueda se centró en hallar un canal que tenga una sección de noticias y que transmitiera la franquicia a la vez, de allí es que varios adjudican a Globo TV como el responsable, ya que fue el único canal de televisión abierta que cumplía las condiciones y que justo adquirió los derechos para transmitir del episodio 200 hacia el final de la serie en julio de ese mismo año, pero eso mismo demuestra que nada era real, ya que al localizar el canal se investigó la grilla de programación de aquella semana y sorpresa, Dragon Ball Z ni siquiera fue emitido ese día, y el programa que se vio interrumpido por la noticia fue Garra Fina, concluyendo que esto solo fue un caso de efecto Mandela. Gracias a estas pruebas el caso ya fue eliminado de la Lost Media Wiki, pero antes de terminar solo quiero agregar algo que me parece sumamente gracioso. Para desacreditar este caso fuera de la grilla de programación, los angloparlantes usan el argumento de que Brasil no pudo emitir ese capítulo, porque en Estados Unidos aún no lo habían emitido. Esto tendría sentido si el doblaje portugués se hubiera basado en la versión americana, pero con una simple búsqueda encontrarás que usaron la latina, al menos reconocieron su error, así que todo bien. Breve historia. ¿No les ha pasado que luego de buscar por un rato en las recomendaciones, la plataforma les otorga ese video antiguo que no sabían que necesitaban en su vida? Bueno, así fue como descubrí exactamente esta cosa. El 2013 fue un año que dejó huella en la franquicia, no solo porque después de mucho tiempo se regresaba a las pantallas con contenido original, sino porque era una película para cines que, para que tengan una idea, la última había sido hace 17 años. En conmemoración a ello, existió un evento llamado Dragon Ball Z Festival en Kyoto Studio Park, un parque temático administrado por Toei el cual recrea una ciudad antigua en el período Edo. La exhibición parece que no fue tan popular, ya que coexistió junto a otra mucho más llamativa llamada El Mundo de Dragon Ball en zonas más accesibles, pero a diferencia de esa otra esta gozaba de diferente material interactivo, como
stands para fotos bastante creativos, diversos juegos del tipo trivia, espacios interactivos con pantallas, y por lo que hablo de esto en primer lugar, un juego exclusivo para la DS y 3DS que nunca salió de allí. Para serles sinceros, tuve demasiados problemas para poder dar con el nombre exacto, pero este parece titularse Dragon Ball Z Movie Village. Este es uno de esos casos en los que la única manera de conseguir el juego era de manera presencial. No es que te daban un cartucho para insertar en la consola o algo así, sino que utilizaba la tan conocida Nintendo Zone, que para quienes no sabían de esto, antes existían diferentes lugares determinados donde podías conectar por Wi-Fi tu consola portátil y acceder a diferente contenido exclusivo, videos, actualizaciones, demos de juegos y en este caso uno completo. El juego era más simple de lo que creen y tiene sentido que haya estado disponible solo en una Nintendo Zone. Al abrirlo en tu Nintendo 3DS, la consola se transformará en un radar del dragón, y tal como en la serie, tienes que recurrir a distintos puntos del mapa para recolectar las esferas. Al llegar a una, te encontrarás con un jefe en donde liberas una batalla épica de Jankenpo o piedra, papel o tijeras. Derrotando a los 7 jefes y consiguiendo las 7 esferas, podías reclamar tu gran premio. Porque sí, esto tenía un premio físico: stickers. Sí, ¿saben? Creo que no vale la pena. Fuera de que suena bastante decepcionante porque este en teoría se lleva el título de El juego perdido de Dragon Ball para la 3DS. Es uno de los materiales que lamentablemente no podrán recuperarse jamás. Fuera de ello, solo encontré otros sitios con fotos directas del juego y nada más. No existen otras páginas que lo mencionen, y si lo mencionan es muy por encima. Además, volvamos al inicio: juego únicamente disponible por Nintendo Zone. No solo tienes que ir al lugar por si quieres preservarlo, sino que, aunque fueras ahora, los servidores de la aplicación fueron descontinuados un año después de que el juego saliera. O sea, ya mejor ni le muevan. Supongo, y con demasiadas dudas, que la única posibilidad sería encontrar una consola que haya descargado el juego con anterioridad y ver si pueden generar una run con los archivos. Pero viendo que casi nadie sabe de la existencia de esto, ya que nunca vi mencionarlo por nadie, es demasiado difícil, por no decir imposible, de que pase. Solo para preservar la información, dejaré los enlaces de los videos originales en la descripción por si les interesa. ¿Lo ven? Puro caso de calidad en este canal. Deberían, no sé, donarme sus ahorros. Pasemos al siguiente. El 24 de junio de 2023 apareció una misteriosa publicación en Reddit con el título Raro los medios de Dragon Ball 2004 Evento Evangélico. La historia del autor del post es la siguiente. En 2012, cuando se aburría, entraba a Vimeo y descargaba todo lo que le parecía interesante. Se encontró con este video y pensó que era extraño y divertido, así que lo guardó. Años más tarde vi una recopilación del doblaje Beat Green, a lo cual comentó sobre este video y muchas personas empezaron a solicitarlo, por lo cual publicó un fragmento del mismo. Primero, solo como curiosidad, el doblaje Beat Green que menciona es uno realizado por AB Productions en habla inglesa. El apodo Beat Green viene por parte de Piccolo porque, ¿cómo no lo saben? Piccolo es gran verde al traducirlo en inglés. Obviamente. Oh, Big Green dead? Y segundo, yo respeto la religión, pero ¿esto qué? Floating Cat, do you find it hard sometimes to practically let Jesus be known to your friends? Yes, it's very, very hard sometimes. Well, there's this thing called Reflections on Evangelism. There will be an equipping seminar on April 24th from 11 to 2 p.m. at Zock's place. Oh man, that sounds great. Meanwhile, on a floating sky raft in Russia. Hello, regular cat. How's the altitude treating you? Why don't you guys fly so fast to reverse time so you can help out before the service? Huh? Oh, you're right. No se quedaron sin audio, no sé qué decir. Y ya, eso es todo. Un material raro de Dragon Ball que nadie sabía que estaba perdido o que existía y apareció de la noche a la mañana. Pero ustedes saben que me gusta la plata. Investigar un poco más de fondo. Así que veamos el origen de esta curiosa pieza de arte. Si revisamos el video podremos notar una marca de agua con las iniciales de la iglesia, siendo su nombre New Life Christian Fellowship o Nueva Vida Fraternidad Cristiana en español. Según contó la persona que preservó el archivo, antes se encontraba en Vimeo, así que con una simple búsqueda podemos dar con el canal de la iglesia, obteniendo videos que datan de hace más de 16 años y donde posiblemente se subió el doblaje con anuncios a la comunidad cristiana evangélica de ese entonces, pero que posteriormente fue borrado. Indagando en el canal tienen cortos ambientados en películas populares para la época como Matrix o Zoolander, pero también tienen historias originales por más raras que puedan verse. Así que digamos que el video de Dragon Ball no es tan especial para la iglesia ya que solo fue uno más del montón, pero es
es una pieza de antaño bastante interesante, y a juzgar por la marca de agua y el cómo se desarrollan los anuncios del video, todo apunta a que fue transmitido por televisión, tal vez en algún canal local. Y hace unos 5 meses alguien que trabajó en este video lo comentó y mencionó 1. Según parece, el video es de 2005, no es de 2004. 2. A pesar de que mucha gente mencionaba que había más material de este estilo hecho por la misma iglesia, ya se especificó que esto era todo. Y 3. Hay uno de Totoro. Y ya sé que el punto acabó aquí, pero no se van a escapar sin ver esto. Washington and Michigan! And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House! No, Dean, you are a bad girl. Vayan tomando el tiempo. ¡Hora del rock! Como todos saben, en el año 2002 Fox adquirió los derechos para una película de Dragon Ball, evitando hablar del resultado final y como ha sido una mancha imborrable para la comunidad. Este año estuvieron circulando capturas sobre un supuesto teaser hecho tras apenas adquirir los derechos, mostrando a Tim Allen de protagonista, junto a una fecha de estreno para 2003. Sí, hagámoslo rápido. Foto original de Tim Allen. Logo extraído de una publicación de DeviantArt. Yo no sé ustedes, pero si tratara de crear Lost Media falsa para que la gente se moleste en buscar algo que no existe, mínimo pondría algo más de esfuerzo. Sé que quedó demasiado corto, pero en serio esperan que hable más de 1 minuto de algo que se desmintió en menos de un día. Hay casos más interesantes que revisar. Casos de Lost Media que solo yo conozco. Dragon Ball tuvo su propio videojuego de karting oficial, un videojuego llamado Dragon Ball Racing, videojuego que solo salió para celulares en el año 2009 y que jamás salió de Japón. El juego se encuentra totalmente perdido porque no hay ningún lado para descargarlo. Algún slide del juego de octubre, lo único que hay son estas 4 capturas de pantalla. Casos de Lost Media que solo yo conozco. No sé de dónde salió ese copy-paste, pero me pareció chistoso. Además, como que tú solo conoces pendejo, yo también le hice video, o sea que no existo. Dragon Ball Racing fue un juego para celulares de la vieja época en Japón, y actual Lost Media que como vieron se ha vuelto muy popular. Con su origen dado en el 2009, este dio de qué hablar durante 2014 en los foros Kansensu, uno de los mayores foros respecto a Dragon Ball de forma general, no solo revelando la existencia de este, sino que a su vez de otros 6 juegos más, y como ya se lo esperan todos perdidos. El caso obtuvo fuerza en 2024, y si bien no sé cuál fue el detonante de aquello, muchos sitios empezaron a hablar del juego, argumentando cómo la rompió en su tiempo de vida, a pesar de que nadie hacía eco de su existencia hasta ese momento. Como mencioné, ya había cubierto esto en mi primer video de material perdido, mencionando características del juego más a fondo y todo lo que pude encontrar alrededor de este, pero así como posteriormente me tocó actualizar otro caso de ese mismo video, llegó la hora de hacerlo con este. Durante 2007, Bandai apostó por el mercado de juegos móviles cuando apenas se iniciaba con esas prácticas, y qué mejor manera de garantizar un éxito si no es usando una de las franquicias más conocidas que tienen en su poder, naciendo así Dragon Ball Mobile, la plataforma oficial de juegos de la franquicia para celulares. Hablando de la plataforma en sí, esta trabajaba principalmente con celulares que contaban con iMod, uno de los primeros servicios que proporcionaba internet móvil y se volvió muy popular en Japón, llegando a integrarse con marcas de renombre como lo eran Nokia, Samsung o Sony en aquellos tiempos. A base de este servicio podías descargar distintas cosas para tu teléfono, y gracias a eso acceder al catálogo de juegos de Dragon Ball Mobile. Cuando digo juegos no solo hablo de Racing, tampoco de los otros 6, sino de un aproximado de 25 títulos exclusivos para esa parte del mundo, los cuales lamentablemente están actualmente perdidos. Al ser un servicio móvil trataron de mantenerlo con actualizaciones constantes, y además
además de ofrecer rankeds y modos de juego en línea, el objetivo principal era traer un juego nuevo cada mes, de allí es que sean tantos. Obviamente no me pondré a hablar de cada uno, pero sí de los más resaltantes, y porque solo estos 4, porque un loco de la nada empezó a subir gameplays de cada uno. No quiero expandir este punto más de lo necesario, así que obviaré hablar de los juegos e iré con la pregunta más importante, ¿de dónde salió esto? Bueno, claro está que Dragon Ball no es la única franquicia que lanzó títulos para este tipo de teléfonos, y por eso mismo existen sitios como la Keita Wiki, una página especializada en archivar y preservar todo lo que eran estas experiencias, siendo ellos quienes rescataron los juegos que acaban de ver. No sé cómo se trabaja para encontrar este tipo de material, pero teniendo en cuenta que los juegos solo podían ser descargados por un único servidor, es muy probable que para poder preservar uno debas obtener un teléfono con las aplicaciones preinstaladas, no solo complicando la preservación sino también las búsquedas, y hace que sea una especie de suerte que al menos 4 de ellos ahora estén disponibles. Si bien el resultado es un poco agridulce, ya que a pesar de que ha pasado un tiempo, no se ha rescatado ni la mitad de todo, solo es cuestión de tiempo para encontrar teléfonos con los juegos almacenados, y si llegan a las manos correctas como la de los administradores de Keita Wiki, estoy seguro que todo ese material se rescatará de alguna u otra manera. No quiero extender mucho la introducción de este caso, así que no lo haré. Dragon Ball Z Buchihi Rematch era un juego de cartas que coexistió con los más populares de la franquicia. La jugabilidad era simple e incluso divertida, cada jugador elegía 8 cartas de su mazo, al momento del turno, el sistema selecciona 2 cartas al azar de tu mano, donde tenías que elegir la que te parecía la más conveniente, y si la carta que elegiste tiene más puntos que la de tu adversario ganabas el turno, quitándole de puntos de vida lo que tu carta tiene de score. Así que no era un juego de habilidad, sino que dependías de tu propia suerte. ¡Mierdón! El juego tal vez no era lo mejor, pero realmente se destacaba por otra cosa, siendo el detalle y estilo único que tenían sus animaciones, algo que le permitió ser comparado con Dokkan, otro juego de cartas en la franquicia que brilla por lo mismo, llegando a debatirse cuál lo hacía mejor. Lamentablemente el juego ya no está disponible debido a que a diferencia de otros este nunca lanzó su propia aplicación, sino que se jugaba en el mismo navegador, provocando que cuando se cerraran los servidores el juego también cerrara para siempre. Solo como curiosidad y que me enteré de esto por el video de Show y la Lost Media Wiki, existe un mod para el juego Tabletop Simulator, un título en el que puedes recrear juegos de mesa, replicando todo el sistema de combate, y reviviéndolo, muy entre comillas, de la muerte. Los cines 4D son una experiencia única. Estas salas, a diferencia de las promedio, trabajan en la inmersión para el espectador, contando con tecnologías que si bien ya no parecen tan novedosas, es bastante interesante ver que lo que está pasando en pantalla te está pasando a ti en la vida real. Y si bien existen versiones de películas únicas para este formato, también existen las que fueron hechas exclusivamente para este medio, mayormente atracciones en parques temáticos, y esto es lo que veremos en este puesto, la película perdida de Dragon Ball, en una colaboración con la revista Jump, Dragon Ball Z, The Real 4D en el Super Tenkaichi Budokai. Se trató de una película exclusiva para el Parque Universal Studios Japón, llegando a estar disponible desde el 30 de junio hasta el 1 de octubre de 2017. Con una duración de 10 minutos, la trama se centra en un torneo de artes marciales en la etapa final, donde en lugar de desarrollarse como de costumbre ahora será una batalla campal, un todos contra todos. Debido a que es una experiencia interactiva, la audiencia está dentro de la historia, y para justificar nuestra existencia Bulma comenta que estamos dentro de una sala para audiencias inventada por Corporación Cápsula, y que gracias a ella podemos ver cualquier combate sin resultar lastimados. Las batallas se desarrollan con normalidad hasta que Broly aparece e irrumpe en el torneo, contando con una transformación nunca antes vista y exclusiva para la película llamada Broly God. Empieza a derrotar a los participantes restantes del torneo y acabar con cualquiera que esté en su camino. Al llegar al momento crítico con la derrota de Vegeta, Goku decide fusionarse con la audiencia para acabar de una vez con Broly, para seguir viendo la película desde una cámara en primera persona, usando la tecnología del cine para más emoción, y terminar la batalla con un típico Kamehameha directito al sol. No es que sea la trama más interesante, tampoco la mejor que podamos encontrar, pero sigue siendo material perdido. Probablemente ya lo notaron, pero esta fue la primera aparición del estilo Shintani, estilo de dibujo que debido a su sencillez
sencillez permite crear coreografías de combate mucho más fluidas, además de, claro, ser la película que oficialmente marcó el regreso de uno de los personajes más queridos y a unos meses de verlo en acción en su propia película. Ya sé que se están preguntando cómo esto puede considerarse material perdido si se tiene más de una grabación del filme, conocimiento público de que existió, e incluso diferentes medios japoneses cubrieron una nota sobre la película. Bueno, aquí es donde te equivocas, mi querida Luz Clarita. Las grabaciones en buena calidad son las escenas estilo Shintani por una razón, no son escenas dentro del metraje como tal, sino escenas introductorias para antes de pasar a la sala principal. Por eso las personas pueden sacar sus teléfonos y grabar sin problemas, no existe ninguna restricción para esta parte, e incluso si vamos un año antes con otra película del mismo estilo y en el mismo parque, las escenas animadas antes de pasar a la sala principal tienen una mayor calidad por la misma razón. La prohibición de grabar solo se aplica dentro de la atracción, y si hablamos de eso, aquí es donde está el problema, no se puede ver casi nada de la película además de unos cuantos píxeles. Según sé, esta es la única grabación que se tiene de la película hasta la fecha, y si bien existe la posibilidad de que alguien la haya captado con más claridad, ya pasaron 8 años de la proyección original, para esta fecha es improbable que una nueva grabación sea publicada en internet, no es imposible, pero de momento quedará como material parcialmente encontrado. Dragon Ball Kai es una versión más que curiosa del anime. Fallando en alcanzar el éxito en su país natal, esta versión fue ampliamente reconocida por distintos escándalos, como puede ser la tan conocida censura, no emitir su último episodio debido a los desastres que azotaron a Japón durante 2011, y sobre todo, uno de los mayores escándalos de plagio musical que no solo lo afectó a él, sino a productos derivados de aquel entonces. No puedo explicar toda la historia ya que me extendería demasiado, pero justo antes de finalizar la transmisión de Kai en su país de origen, Toei Animation lanzó un comunicado en su página web, notificando que de manera interna se identificaron varias obras musicales que pueden infringir los derechos de terceros y que tomarán las medidas necesarias para este caso. Como consecuencia, Kenji Yamamoto, compositor musical para Kai, fue despedido inmediatamente, no solo omitiéndolo de los créditos restantes de la serie como compositor, sino reemplazando lo más rápido posible toda cosa que tenga que ver con él, y por consecuencia, reeditar toda la banda sonora de Kai. Gracias a lo que ocurrió, Kai puede considerarse el magnus opus de contenido perdido y enlatado de la franquicia, contando cerca de unos 10 casos desencadenados por el cambio de banda sonora tan repentino, pero no quiero aburrirlos mucho con eso, ya que todos los casos recaen en lo mismo, y personalmente pienso que alguien ya hizo un mejor trabajo con ello, por lo cual sí, aunque trabajamos con algo del asunto, solo quería darles el contexto y que sepan que no todo lo que verán aquí enrolla a Kai, sino que existe mucho más allá, y lo que yo elegí para esta parte son los que particularmente me llaman mucho más la atención. Con esto dicho, continuemos. Kai se transmitió por primera vez para Latinoamérica el 4 de abril de 2011. Si bien para ese momento ya se tenían doblados un lote de 54 episodios, ocurrió el escándalo de plagio, y para el 30 del mismo mes Kai fue retirado del aire, no por la mala recepción que estaba recibiendo esta nueva versión, sino para reeditar la banda sonora. Con apenas un mes de su estreno, solo 17 capítulos de la versión original de Kai fueron emitidos para Latinoamérica, siendo la única vez en que fueron proyectados en ese momento, y razón por la que ahora se considera material perdido. Este es otro caso que ha estado recibiendo actualizaciones últimamente, ya que de esos 17 episodios se encuentran disponibles 5, 4 audios y un episodio completo, encontrando este último apenas hace unos meses. Existe una búsqueda activa relacionada con el tema, y hablando un poco con la administración del lugar, me comentan que si alguna persona quiere colaborar con la búsqueda, la idea es encontrar grabaciones o TV rips auténticos de la única emisión que tuvieron estos capítulos, no importa si es solo el audio, y así preservar lo poco que se tuvo de Yamamoto para esta parte del mundo. Por si quieren colaborar con ellos o tienen interés en el tema, existe un servidor al que pueden unirse y colaborar en la preservación de los archivos. Hablando un poco fuera de la búsqueda, se sabe que Warner aún cuenta con estos episodios en sus oficinas, comprobándolo en 2022 por una publicación hecha en redes por ellos mismos, donde se escucha parte de la partitura de Yamamoto en lugar de los reemplazos. ¡Él lo logró! Qué bueno que viniste.
Teniendo en cuenta eso, el material original sigue existiendo, pero debido a la problemática del plagio que enrolla esos capítulos, y que publicarlos puede llevar a demandas legales, estos seguirán enlatados, al menos de manera oficial. El siguiente caso que vamos a revisar es más gracioso, ya que nadie quiere recuperarlo en primer lugar. No es sorpresa que al decir Kai lo primero que se te venga a la mente sea la censura. Después de todo, fuera del doblaje, esta fue una de las razones por la cual fue sobreodiada, y ese es el tema de este punto, ya que existe una versión tan censurada de Kai que la gente prefiere que se mantenga en el olvido. Hablamos de la versión de 4Kids. Siendo una empresa reconocida por censurar todo lo que toca, 4Kids estuvo a cargo de una edición transmitida en el canal CW, una versión que, para no olvidar las costumbres, llevaba suavización de diálogos, censuras excesivas, cambios innecesarios y a Mr. Popo azul, porque tiene sentido, personaje de color oscuro malo, personaje de color azul y que fue cambiado intencionalmente para ocultar al racista que llevas dentro. Bueno. Suena exagerado decir que nadie la quiere buscar, y tienen razón, si existen personas con ganas de recuperar este material, pero lo que sí es inexistente es el apoyo en la búsqueda, ignorando el tema cada que se comenta sobre él, o empezando conversaciones que no llegan a nada, lo que deja por ahora que esta versión se encuentre parcialmente incompleta, y que 15 de los capítulos emitidos por la señal original estén totalmente perdidos. Kai tiene un montón de versiones, algunas más queridas que otras, pero ¿existe acaso una versión que nunca salió a la luz, algo como una versión cancelada? Pues ese es el tercer caso, la versión perdida de Ocean Productions. En 2010 alguien tuvo una charla con Sean Schemmel, voz de Goku en habla inglesa, mencionando por primera vez la existencia de una versión por parte del estudio Ocean, diciendo que si bien respeta a todos los actores involucrados en esa versión, esta es pésima por la sobreedición a la que estuvo expuesta, describiendo cambios de banda sonora únicos para esa versión, y que añadieron una gran cantidad de efectos de sonido innecesarios como boings o doinks. Pasando el tiempo y viendo que Ocean fue acreditada por la edición de video en la versión de Nicktoons con el doblaje de Funimation, Schemmel fue catalogado de exagerado y que dicha versión no existía, hasta que meses más tarde fue confirmada en un podcast por Kirby Morrow, actor que interpreta a Goku en la versión Ocean de Z, revelando que sí, esta era una versión exclusiva para el mercado canadiense, pero tiempo después esta parte fue recortada de la audiodifusión, tal vez por acuerdos de confidencialidad, pero estamos en internet, nada que se publique está completamente perdido. I'd like to mention the fact that a show is coming back. A little known show called Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Kai is being recorded in Texas by the crew in Texas for release only in America. And we're doing a dub in Canada. Desde ese momento empezaron a surgir más confirmaciones del material, como encontrar una interpretación del opening única para esa versión. Fight with courage, fight with honor, fight on Dragon Ball Z. Que una compañía de producción musical haya listado el programa en su sitio web, confirmando lo que dijo Schemmel de la nueva banda sonora, y que esta fuera incluida en el sitio oficial de Radio, Televisión y Telecomunicaciones de Canadá, confirmando que ya había finalizado la etapa de postproducción. Entonces, si ya estaba finalizada y se hicieron tantos cambios solo para un territorio, ¿qué pasó con ella? Bueno, las últimas actualizaciones al caso de manera oficial se dieron en 2018, donde alguien le pregunta por correo a Toei si tiene el material en su poder, recibiendo una respuesta positiva, confirmando su existencia, y que la razón para aún no transmitirse es que no se ha llegado a un acuerdo lineal con el país. Por cómo se habla de la versión no suena prometedora, pero esto es raro. Tantos cambios hechos para un territorio específico, composición musical única, y redoblar la serie solo para terminar enlatándola. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. Y finalmente, el más interesante a mi parecer, el provocado por el terremoto de 2011. Creo que no hace falta que haga una introducción a uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia moderna, así que vayamos directo a lo que nos interesa, que tiene que ver con Kai y sobre todo, porque con su Lost Media, bueno, cuando esta tragedia ocurrió, diversos medios se vieron censurados, editados o directamente se optó por ocultarlos. Uno de los casos más conocidos de estos son los episodios número 23 y 24 de Pokémon Blanco y Negro, ya que los movimientos sísmicos jugaban un papel importante en la historia, prefiriendo omitir su emisión de manera permanente, siendo enlatados hasta la fecha. Con esto en mente, el episodio 96 de Kai, si bien no fue eliminado, este fue completamente reeditado, y aquí su relación con el terremoto, porque el episodio contenía referencias al mismo.
No es algo que se note a simple vista, solo es cuando comparas el material original, la censura se encuentra en medio del diálogo de Cell, automáticamente luego de terminar su línea y ver cómo se expande su aura es que viene la escena de los terremotos, en ella se muestra cómo la ciudad va sucumbiendo frente al movimiento telúrico, pero en Kai eso no existe, incluso aun cuando en el manga existe esa parte, en cambio, la escena obtiene unos cortes raros de Cell desde lejos, y se pasa a la siguiente línea de diálogos inmediatamente. Solo un foro cubrió este tema, y además de tratar de proporcionar más pruebas para demostrar el asunto, parece que alguien recibió una respuesta por parte de uno de los miembros del staff de Kai, confirmando que sí, el capítulo fue modificado debido a los eventos. No sé si esto entre en la categoría de material perdido, después de todo fue editado antes de la transmisión así que no estuvo disponible para el público, pero viendo que el término ya perdió todo su significado y a cualquier cosa se le llama Lost Media hoy en día, yo le doy el beneficio de la duda. YouTube, querido brother, tú haces que el algoritmo falle otra vez y no tienes idea de la locura que voy a hacer. Espero que les haya gustado el video, y con ello, la serie que exploró el contenido perdido de la franquicia. Es bastante curioso, cuando inicié a hablar de material perdido no creía tener el contenido suficiente para llegar siquiera a los 10 minutos. Es una verdadera sorpresa encontrar todo el material que tiene la franquicia, y como por ser tan popular se tiene la creencia que nada se ha perdido de ella, cuando la realidad es completamente diferente. Es muy posible que adapte toda esta serie de videos a un iceberg, no como un copia y pega de los vídeos y retitularlo como tal, sino adaptar todo a ese formato, reguionizar el material para las partes en que no use el loquendo y adaptarlas para ello, y aprovechar en incluir casos que he omitido por su obviedad, como puede ser Zero y el dragón mágico, del cual descarté hablar desde el momento 1 porque es el más documentado, y la idea era entregar contenido del que poco se hable. Como sea, espero que les haya gustado el video, quería hacer algo un poco más diferente, entre ellos invitar a otros creadores de contenido con los cuales tenía pensado colaborar, pero demoré tanto en la guionización de estos videos y buscar otros casos que tuve que descartar la idea, será para la otra, supongo. Quiero agradecer de verdad todo el contenido que he visto han hecho en base al canal, tanto los hermosos dibujos que he estado recibiendo, los videos de directos donde me humillo solo, También te publica No Sign for Work, que creo que lo dice, las donaciones de cada directo, y alguna que otra mención que he visto en redes sociales. Antes de finalizar también quiero decir que en el directo anterior se creó un pequeño server, pero realmente no es nada del otro mundo, pero trataré de mostrar un poco más de actividad, y agradezco a quienes lo han estado manteniendo vivo, pero no más que es esto. Ahora sí, esto es todo por mi parte. Yo soy Rey, saludos al Benji, besas bien Rick y nos vemos en la siguiente ocasión.